Tiene la palabra y yo pido un aplauso para el presidente autonómico del partido, Luis María Beamonte. Querido presidente del Comité Organizador de este 14º Congreso Regional del Partido Popular en Aragón, miembros de la mesa, querida vicesecretaria de Organización, querida Ana, también vicesecretario de Participación, Jaime Orano, secretario de Organización, Alberto Casero, también al presidente de Barcelona, Manu, Pablo Arias, que también está por ahí, querido alcalde, próximo presidente autonómico, querido Jorge, querida secretaria general, queridos alcaldes, concejales, compromisarias y compromisarios, amigos y amigas del Partido Popular. Esta mañana tengo una certeza, y es que ninguna de las palabras que a continuación pueda pronunciar va a poder transmitir mis verdaderos sentimientos por este partido, mi partido, nuestro partido. Y por todos y cada uno de los afiliados, concejales y alcaldes, y cargos públicos con los que he tenido la posibilidad de compartir tantos momentos de trabajo, de compromiso y de proyecto a lo largo de estos años. Porque todo lo que diga esta mañana probablemente es insuficiente y se queda corto, muy corto. Es lo que tiene el haber tenido el privilegio de haber participado en la mayoría de los niveles políticos y orgánicos del Partido Popular en nuestra comunidad. La construcción de una organización, de un proyecto de desarrollo para nuestra tierra, solo puede hacerse de la mano de aquellos hacia los que también va dirigida. Así hemos forjado nuestra organización a lo largo de estos años. Y así me vais a permitir, me he forjado yo dentro del Partido Popular. He pegado carteles, he ensobrado, he ayudado a hacer listas, he recorrido muchos municipios, he colaborado en campañas, he formado parte después, cuando nunca lo pensé, en las listas en mi pueblo, en Malón, con mi añorado alcalde, que se nos fue mi joven Enrique Esteban, y desde la tierra natal de Gaby Cisneros, desde mi querida Tarazona, pues paso a paso y siempre acompañado de mis compañeros, por todos vosotros hasta llegar a la presidencia del Partido Popular en Aragón. Yo también he sido de nuevas generaciones. Aquí presumís todos de nuevas generaciones. Yo también he sido de nuevas generaciones. Y ocupé la Secretaría Provincial, y ocupé la Presidencia Provincial, y ocupé también la Presidencia Autonómica que hoy finaliza. He tenido el honor de ser alcalde de una gran ciudad durante más de una década y de haber ocupado la presidencia de la Diputación y de vivir y estar viviendo momentos intensos, difíciles, diferentes, cada momento es diferente en el Parlamento Aragón. Pero siempre he tenido presente que el principal valor de nuestra organización son sus afiliados, sus juntas locales, sus juntas comarcales, los alcaldes y los concejales. Ellos han sido y son siempre nuestra fortaleza. En esta mañana quisiera tener un recuerdo muy especial para con todas las víctimas del COVID. Esos más de 4.000 fallecidos en nuestra comunidad autónoma. Desde nuestro querido Juanito hasta nuestro querido Santiago Lanzuela, tantos y tantos que, por desgracia, con esta pandemia nos han dejado. Yo no podría haber llegado hasta aquí si no hubiese sido por muchas personas que me inculcaron dos cosas por encima de todo: el afán de servicio público y el saber caminar todos unidos. Yo no puedo nombrar a todos ellos, y siendo consciente que es una osadía, porque mi obligación sería para con todos, para con los 18.000 afiliados del Partido Popular en Aragón, hoy y siempre, me vais a permitir una pequeña licencia de gratitud, recuerdo y correspondencia.
Fue en la Organización Provincial de Zaragoza donde desarrollé mi trayectoria política y, lo más importante, mi personalidad y la persona que he sido y que quiero ser. Sin perjuicio de empaparme en esta última etapa, durante un tiempo importante, de todo lo que ha sido la realidad de Huesca, la provincia de Huesca y la provincia de Teruel, que tanto me ha curtido. Siempre he pretendido ser buena gente, dispuesto a ayudar a todos y generoso, porque difícilmente puedes exigir a los demás lo que tú no eres capaz de hacer. Y así me lo han enseñado muchas personas, como Alfredo Sánchez, todo fuerza y corazón y trabajo por Tarazona y Aragón, como también mis compañeros, alcaldes y concejales afiliados del Partido Popular en el Partido Judicial de Tarazona, donde me inicié. Lo que es nuestro partido, y lo dije en la Junta Directiva y quiero repetirlo aquí, lo es por gente como Clodomiro, como Conchita Lueña, como Félix Ramos, como Conchita García Motilva, como Las Espinosa, como Inés Aranda, como Carmen Pascual, como Guillermo y Carmen, como Pablo y Cristina, como José Luis Benítez, como Marisa Lambas, como los hermanos Sáenz de Magarola, como Pilar Carcavilla, como Ángel Gómez, como Celia Rajoy, como Sebastián Espot, como Pilar Ortiz, como Martín Laporta, como Javier Ayude Garrapid, como Elena Torres Millera y tantos otros en toda la comunidad autónoma. Como hablaba en una ocasión, la primera vez que me presenté al presidente provincial Zaragoza, y hablaba con Octavio, gente, personas, compañeros, que no hacen ruido, que siempre están dispuestos, que no piden nada a cambio, que son el verdadero ejemplo del amor y entrega hacia el Partido Popular. Pero lo que es nuestro partido también lo es por muchas otras personas que se nos fueron, por Marisu en la Casa, por Juanito, por Vicky Manuel Pérez, por Rosa del Busto, por Alfredo Belio, por José Ichaso, por Cecilio Cabero, por Luis Martínez Lailla, por Mariano Abad, por Meritón Pérez, por Félix Peiró, por Rodolfo Ainsa, por Alfredo López, por Maripaz Alquézar, por Abelino Calabia, por José Luis Casado, por Rafael Zapatero, por Joaquín Salvo y muy recientemente en Sabiñánigo, por Monse Fernández Gil y por tantos otros en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Nuestro partido es lo que es también por nuestras nuevas generaciones, donde comencé y me entregué a esta bonita causa, a los que quiero transmitir lo importante que es la unidad, Tatiana, porque nos hace libres y fuertes trabajar para los ciudadanos. Lo es también por el trabajo del personal de los grupos institucionales. Perdonad, esta garganta está rasgada, pero está controlada. Lo es también nuestro partido, por todo el personal de la sede. Quiero tener un recuerdo especial hacia un hombre que conocí la primera vez que entré a la sede, Antonio López. Me acuerdo, hace tantos y tantos años, ahí por la Gran Vía. Como también quiero personalizarlo en dos personas que son el reflejo del conjunto del personal que ha trabajado a lo largo de estos años y que he conocido en las diferentes sedes del partido, de Alfonso Mendoza y de Bernardo Jiménez, buenos amigos y grandes trabajadores. Y, por supuesto, por todos y cada uno de los afiliados que dan vida a esta sede, que son esta sede y que son este partido. Vuestro ejemplo es lo que me ha guiado en estos años de intensa vida orgánica, como lo han hecho también en estos años muchos alcaldes, como Fernando Martino, Gregorio Benedí, o Victoriano Reiz, Javier Calabia, José Pedro Sierra, o Alberto Val, o Pedro Rollo, Joaquín Paricio, o Padre José Resano, o Jeromino, Juan José García, Octavio Collado, Ramón Vendrell, o Joaquín Moya, o José Luis Rubio, o nuestro querido presidente del comité organizador, Manolo Blasco, o Ana Los, o Luisa Fernanda Rudí, y nuestros añorados Antonio Torres y Pepe Tarés, y tantos alcaldes. La historia de nuestra tierra, de nuestro partido, se escribe también de la mano de quienes han sido presidentes autonómicos que me han antecedido en la presidencia, como José Ignacio Senao, con el que compartí tareas en la Diputación Provincial de Zaragoza, o como Santiago Lazuela, con el que tuve la oportunidad de trabajar siendo secretario provincial, o con Manolo Jiménez Abad, que me alegra un montón
aquí tanto Manuel como Borja hoy estéis aquí y hayáis participado tan directamente. O con Gustavo Alcalde, que no me cansaré de decirlo, y lo vuelvo a decir públicamente otra vez, una de las mejores personas que he conocido en política. O como Luisa Fernanda Rudi, con la que he compartido tantos y tantos momentos y he recorrido tantos y tantos kilómetros. Amigos y amigas, somos una organización unida y sólida, con una implantación en las 3 provincias. En estos años he compartido presidencia con Carmen y Joaquín en Teruel, con José Antonio y Gerardo en Huesca y con Javier y Ramón en Zaragoza. Todos ellos han demostrado lealtad a sus provincias, a nuestra tierra, lealtad a nuestra organización. Ha sido un honor compartir responsabilidades con todos vosotros, como lo ha sido trabajar mano a mano con una mujer fuerte, dispuesta y en muchas ocasiones vehemente, pero siempre resolutiva. Mar Vaquero, muchas gracias por tu trabajo estos años. Quiero manifestarte que ha sido un honor trabajar y tenerte como secretaria general, siempre al lado, siempre pensando en lo mejor para el Partido Popular de Aragón y para los aragoneses. A pesar de reveses, de situaciones personales difíciles, de enfermedades, siempre has estado ahí dando la cara como un auténtico valiente. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu lealtad, gracias por tu amistad. Gracias también a la dirección, al conjunto de la Dirección Regional del Partido, por vuestro trabajo, entrega y sacrificio desde los que habéis participado en el Comité de Dirección, Comité Ejecutivo y la Junta Directiva. Me siento muy honrado de haber compartido estos años a vuestro lado. Nuestro partido, igual que Aragón, ha evolucionado mucho. Hemos cambiado de la mano de los aragoneses, sin olvidar nunca nuestros principios y nuestro fin último, mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Y lo hemos hecho con vocación de servicio, con altura de miras y responsabilidad. Y esa ha sido la gran fortaleza de nuestra organización. Trabajar, decir la verdad y construir siempre con afán de mejorar. Por eso los aragoneses, ni siquiera en los momentos más difíciles, ni nos han dado la espalda, ni nos han perdido el respeto. Eso nos permitió recuperarnos y gobernar en 2011. Posteriormente no vinieron tiempos buenos, pero hemos sabido, sin rompernos, resistir y recuperarnos. Y eso nos permite ahora, una vez más, estar en disposición de sacar a nuestra tierra adelante, de ese desánimo y de esa falta de perspectivas que siempre a la izquierda, siempre que gobierna. Hoy nadie duda, cualquier sondeo, cualquier estudio demoscópico lo refleja, que el Partido Popular en Aragón es la primera fuerza, como ocurre también en el contexto nacional. Pudimos recuperar el gobierno de la comunidad en 2019, alguien lo manifestó anteriormente. Pero ¿para qué voy a explicar yo ya lo que ocurrió? Resulta innecesario, pero sí que os pido no olvidar y tomar nota que es básico y fundamental. Me siento orgulloso que en estos momentos muy difíciles, con una fragmentación como existió de nuestro electorado, que no habíamos conocido, fuésemos capaces de mantener con fortaleza una alcaldía importante como la de Teruel, con esa impronta de una gran organización provincial y una gran alcaldesa como es en Mabú. Dimos la cara en Huesca, Adalos lo sabe mejor que nadie, con un gran trabajo también de toda la dirección provincial. La alcaldía era un tema cerrado, pero no salió adelante al contar con las traiciones escondidas en precios y recompensas que seguro que los ostenses no van a olvidar. Me sentí muy feliz de que pudiésemos recuperar la alcaldía de Zaragoza, después de 16 años de gobierno o desgobierno de la izquierda, como también de tantos y tantos ayuntamientos en el conjunto de la comunidad. El 70% de los aragoneses tienen un alcalde del Partido Popular y eso es un valor absolutamente indudable e incontestable. Ha salido Jorge, pero me quiero dirigir a él. Querido Jorge, es importante para Zaragoza y para los zaragozanos y también para el conjunto de los aragoneses que hoy tengamos como alcalde,
de nuestra capital. Nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos compartido proyecto, pasión y mucha vida política. Hemos viajado siempre desde la cercanía, el afecto, el respeto en estos caminos de la política. Por eso, para mí, es una alegría que seas tú quien, a partir de hoy, tomes las riendas del Partido Popular de Aragón. Sé lo que vales, sé que lo vas a hacer bien y sé que compartimos esa máxima de la unidad y la cohesión interna para avanzar. La cohesión y la unidad interna que goza el Partido Popular de Aragón es un esfuerzo colectivo, porque ningún interés personal está por encima del interés de nuestra organización. De la misma manera que ningún interés de los aragoneses o de los españoles puede estar no por encima de lo que corresponde, que es por lo más absoluto. Nuestra organización siempre al servicio de los españoles, siempre al servicio de las personas, siempre al servicio del interés general. Querido Jorge, me tienes a tu disposición en este trabajo colectivo. Se lo dije personalmente hace unos días. Hoy lo repito aquí. Deseo que se consigan las mejores cotas, que consigamos las mejores cotas de confianza y de gobiernos. Yo trabajaré allí donde se me pida y me dejaré la vida para que eso sea así, que nadie tenga ninguna duda. Quiero asimismo ser agradecido con la dirección nacional anterior, con el presidente Rajoy. Qué fácil es gobernar siempre que seas meridianamente normal, cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas tienen otros tintes, eso es otra cosa. El Gobierno del Partido Popular, con Rajoy al frente, estuvo a la altura que el momento precisaba, en unos momentos tremendamente difíciles, dando respuestas y plantando cara a los problemas y los desafíos que la situación originaba. Y asimismo quiero tener reconocimiento y gratitud a la actual Dirección Nacional. La amistad es medicina para ese cerebro social y emocional del que todos disponemos. Siempre ha sido así. En la vida es bueno saber que siempre llegan personas especiales que nos hacen crecer y que son además puro aliento de felicidad, que no son familia de sangre, que son familia del alma. Pocas cosas son más enriquecedoras que esas personas. Y una de esas personas para mí se llama Ana Beltrán. Muchas gracias también. Quiero hablar también, cuando llegue, se lo diré también a él, nuestro secretario general. Entiendo que dirigir una organización tiene momentos de calma, de vientos, de mareas, de situaciones complejas. A veces nos podemos aferrar a decisiones que no son las deseadas, pero que entendemos que son las más necesarias para nuestro partido. He procurado siempre mantener la absoluta lealtad con las decisiones y planteamientos que se me han efectuado, porque creo fundamentalmente en una máxima, porque creo que, como manifestaba antes, mi interés personal no está por encima del interés de esta organización. Yo quiero decirte que, querido Teo, si me escuchas, que humildemente creo haber cumplido. Quiero decirte que gracias por este tiempo, que seguro que nos queda mucho más tiempo por delante. Te pido y te agradezco que sigas cuidando a la organización del Partido Popular en Aragón. Quisiera dirigirme también al presidente nacional, a Pablo Casado. Yo agradezco profundamente el cariño significativo, siendo muy consciente de que no hay más conocimiento del que parte de la autenticidad. Y Pablo es autenticidad. No ha habido un mensaje sin contestar. No ha habido una llamada sin responder. Nunca una reunión pedida que no se haya celebrado. Me he sentido apoyado y correspondido. Por eso me tomo con ilusión
y sana alegría la propuesta de seguir trabajando en un futuro juntos. Allí donde sea, dejaré lo mejor de mí mismo para que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno de España. Debo confesaros que ayer tenía la duda de si iba a poder estar aquí, porque esta buena temperatura que nos acompaña estos días hizo que mi garganta terminase rota, pero los buenos tratamientos de algunos de los presentes, algún médico aquí presente, ha hecho que, por fin, un poco ayudados por la medicina, podamos compartir este rato. Me resistía a tener que hacer un vídeo, y Bernardo lo sabe. Por eso, en el momento que he subido aquí, me he sentido feliz de poder veros. Eran mis últimas palabras como presidente autonómico y bajo ningún concepto me las querría haber perdido. Porque si ahora me toca algo, es dirigirme a todos vosotros. Y decirlo además de todo corazón. Hay muchas veces Teo, muchas gracias por tu presencia. Me han hecho una sugerencia, y es que aplique el principio de retroactividad de ley favorable, como creo que es favorable, como no he hablado mal de ti, sino que he hablado bien. En ese contexto exclusivo hago una retroacción y paso a decirte, después de haber echado también a mi querida amiga Ana lo que correspondía, decirte también que dirigir una organización en momentos como los que toca, tú al frente de esa organización, pues entraña dificultades, calmas, vientos, mareas, que a veces nos aferramos a situaciones que tenemos que tomar y que no deseamos, pero que forman parte de la necesidad de ser tomadas por el bien de la organización. Que he procurado siempre mantener absoluta lealtad con las decisiones o planteamientos que se me han efectuado. Creo profundamente en una máxima, que mi interés personal no está por encima del interés de la organización, como el de interés de la organización no está por encima del interés general de los aragoneses o de los españoles. Y quiero darte las gracias por todo este tiempo. Creo sinceramente haber cumplido con esa máxima y seguro que nos queda mucho tiempo por delante y
te pido que sigas cuidando a la organización del Partido Popular en Aragón, como lo has hecho. Bien, queridos amigos y amigas, cierro hoy una etapa autonómica dando las gracias. Se trataba era de conseguir objetivos colectivos más allá de éxitos personales. Para mí, lo más importante no es el cargo, lo importante ha sido el proyecto. Y en este proyecto todos tenemos mucho que decir. Me he sentido apoyado y querido, y os manifiesto que es recíproco ese sentimiento. Perdonad si en algún momento no he estado a la altura de las circunstancias o si he cometido errores, que seguro que los he cometido. Hoy me invade un sentimiento de felicidad, basado en otra máxima. Más allá de ser un militante del Partido Popular, soy una persona que ama al Partido Popular. Y en mis últimas palabras como presidente autonómico del Partido Popular en Aragón, quiero hacerlo de la única manera que entiendo que sé hacerlo, que debo hacerlo. Gracias, amigos, por todo. Seguimos trabajando, nos seguimos viendo. Gracias de todo corazón.